Te damos gracias, Dios, por darnos la oportunidad, el privilegio de estar reunidos juntos como hermanos en tu nombre en este lugar. Te pido que bendigas tu palabra y que me uses como una herramienta, Señor, en tus manos para ministrar la vida de mis hermanos. Habla mi propia vida, Señor, y permite que este sea un tiempo de edificación, de provecho para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ustedes saben que en los últimos días ha estado resonando mucho en las noticias que está muriendo mucha gente en la selva de Darién. Han escuchado esas noticias, ¿no? Y entre esas personas muchísimos venezolanos. Entonces, de tanto escuchar y de tanto ver esas noticias, empezó a haber un peso en mi corazón hacia ese tema, porque honestamente no entendía qué era eso que estaba tan recurrentemente pasando y que quizás tiene mucho tiempo, está pasando desde hace mucho tiempo antes, pero probablemente no había llegado a nuestros oídos. Entonces me propuse tratar de investigar, pues, qué era esa selva y qué estaba pasando y por qué esta gente, sabiendo que era tan peligroso y tan difícil, pasaba por allí. Y me puse a ver en YouTube reportajes de las cadenas de noticias más importantes que fueron a ese sitio, hablaron con las personas y no sé qué, y me quedé muy impresionado porque me di cuenta, pues, que no solo venezolanos, sino gente de todas las nacionalidades, incluyendo sirios, gente de Bangladesh, gente de toda Latinoamérica, utiliza ese paso. Y lo impresionante es que la selva de Darién está para los que no saben, porque probablemente muchos ya lo sepan, entre Colombia y Panamá. Le dicen el tapón porque es una selva bastante cerrada. Entonces muchos, por ejemplo en el caso de los venezolanos, muchos venezolanos que tienen la esperanza, pues, de ir a buscar un mejor futuro y llegar hasta los Estados Unidos, viajan a Colombia. Claro, gente que no tiene ni pasaporte, ni visas, ni muchos recursos económicos como para costearse un viaje, ¿no? Viajan hasta Colombia, en Colombia hacen un recorrido y llegan a la costa, y en la costa se pagan un bote bastante potente con 4 o 5 motores que los atraviesa en el mar, en el Caribe, hasta un punto en que los deja en plena selva, y ellos tienen que hacer un trayecto en medio de la selva para poder llegar a la frontera con Panamá e ingresar hacia Panamá. Las personas que hacen esto lo hacen con la esperanza de cruzar 7 países más para poder llegar algún día a los Estados Unidos. Lo tremendo, lo que me impactaba muchísimo de ver estas personas es que son personas que en muchos casos son personas quizás de bajos recursos económicos, y son personas que es alarmante. De verdad que a mí me generó mucha preocupación, porque en muchos casos son familias con niños pequeños, mujeres embarazadas, personas mayores, y cuando les invitan, pues, a hacer esa travesía o a tomar esa aventura, les dicen que en 2 días se cruza la selva. Y eso puede ser cierto para una persona que físicamente está en perfectas condiciones y que tiene el entrenamiento, pero para una familia promedio, o para una persona mayor, o para una persona con niños, en vez de tardarse 2 días, se pueden tardar entre 5 y 7 días para poder hacer todo el trayecto. ¿Cuál es el problema? Que la gente, para poder cruzar, necesita llevar comida, agua. En la selva hay muchísimos peligros, desde animales salvajes, pasando por enfermedades tropicales, por los insectos que te pican, porque te puede morder una culebra, porque te puede comer un tigre, que también hay, porque hay grupos del narcotráfico, que como en ese lugar no hay ley, hay muchos grupos de narcotráfico ahí. Entonces, cuando ven personas que van con niños, les arrebatan a los niños y les quitan todo lo que tienen para entregarles a sus niños, porque muchas mujeres sufren violencia sexual, una cosa dantesca. Pero cuando yo veía todo eso, en realidad, les voy a ser honesto, mis emociones, empecé a sentir furia, me daba rabia, y me daba más rabia porque entrevistan a una familia, y era un hombre joven con una niña pequeña y una mujer embarazada, una muchacha. Y él dice, mi mujer va a parir dentro de 2 o 3 días, pero vamos saliendo para allá. Y yo decía, pero este tipo está loco, es inconsciente. O sea, ¿cómo va a meter a su mujer embarazada en esa selva? Y si le dan los dolores de parto, y si pierde el niño. Porque como padre de familia, ¿sabes? Uno siente que, cónchale, una responsabilidad, ¿sí o no? Y eso me empezó, ¿sabes?, a hacer sentir furioso. Yo decía, son gente que no tienen
conciencia, que no sé. Pero cuando empecé a sentir eso, el Espíritu Santo tocó mi corazón y me habló. Y el Señor me decía, mira, ¿estás viendo esas personas? Bueno, necesitas tener misericordia hacia esas personas. ¿Sabes por qué? Porque esa decisión que ellos han tomado y esa cosa que están haciendo, aunque a ti te parezca muy loca, es muy similar a la decisión que tú tomaste cuando decidiste seguirme a mí. Y yo dije, ya va, Señor, ¿cómo tú, en mi fuero interno le decía al Señor, pero cómo tú vas a comparar una cosa con la otra? Esa gente se puede morir allá adentro. En cambio, tu camino nos promete cosas mejores. Pero me quedé sopesando eso bastante, ¿no? En mi corazón. Y ustedes recuerdan que el pastor Marcos habló la semana pasada de saber, él habló de cuando uno escucha al Señor y decide obedecerle, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Y sopesando estas cosas que estaban todas en mi corazón, el Señor me dijo, es necesario que tú le hables a mi iglesia sobre que no es simplemente escuchar y obedecer, sino que también hay que elegir y perseverar. Como cristianos, en realidad no nos diferenciamos mucho de esas personas si los pensamos bien, porque ellos asumen ese riesgo, porque están poniendo su mirada en un futuro mejor, ¿sí o no? Y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, nosotros nos estamos exponiendo también y lo estamos haciendo por algo que si usted le dice a un no creyente que su esperanza está puesta en la eternidad, la gente va a pensar que usted está loco, igualito que uno piensa que esas personas están locos. ¿Sí o no? Seamos honestos. Pero yo pensaba aún en mi corazón que no era tan fácil la comparación, pero el Espíritu Santo siguió ministrándome. Y bueno, yo quiero hablarles de esto, de elegir y perseverar, y yo le puse como título al mensaje La Encrucijada. Así que quiero que vayan a sus Biblias, los que trajeron Biblia, de todas maneras yo se los voy a leer. En Mateo, en el capítulo 7, los versículos 13 y 14, dice el Señor así, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Amén. Qué tremendo esto, ¿no? Que está diciendo Jesús. Al final no es tan diferente, ¿verdad? Jesús está diciendo que para la gente que se pierde, para la gente que no tiene un futuro, la vida es como una carretera, como una autopista, es amplia, la entrada es amplia también, pero para los que deciden tener vida y vivir la vida de la manera más productiva posible, más bendecida posible, la puerta es angostica y el camino es estrecho y es difícil, al punto es tan difícil que muy pocos logran atravesar ese camino. Entonces cuando el Señor me mostraba este pasaje, yo decía, sí es verdad, o sea, no nos diferenciamos mucho de estas personas. Y esa misma reacción que yo tuve al ver ese señor, por ejemplo, o ese muchacho, ese joven, diciendo eso de que, bueno, mi mujer va a parir en 2 días, pero yo igual me voy para allá. Quizás cuando usted le predica a Cristo de alguien, esa persona tenga ese mismo sentimiento, esa misma respuesta hacia usted y piense que usted está loco, porque la vida espiritual, la gente tiene a veces una expectativa muy falsa de la vida espiritual. La gente cree que Dios vino a facilitarle la vida y realmente Dios no viene a facilitarte la vida. Dios viene a producir en tu vida una separación de lo vil y lo precioso. La única forma en que lo precioso se manifieste en la vida de una persona es a través de las dificultades y de las circunstancias, ¿sí? Entonces, cuando Él te dice, por ejemplo, Jesús dijo estas palabras, ¿en qué contexto dijo Jesús estas palabras? En el Sermón del Monte. Jesús en un momento se reunió con todos los que le seguían y quiso transmitirles cuáles eran las máximas del reino de Dios, de lo que Él venía a enseñar. Y empezó a darle una cantidad de indicaciones y a desafiarlos con una cantidad de conceptos espirituales que eran difíciles de digerir. En una de sus palabras en ese sermón Él dice, al que te dé una cachetada ponle la otra mejilla, y cualquier ser humano, eso desafía la lógica humana. ¿Cómo tú le vas a dar oportunidad a alguien que te hace daño, por ejemplo? Pero ya cuando Él dice estas palabras, Él está concluyendo ese sermón y está en esa conclusión. Él hace mucho énfasis en que es importante que todo el que decide seguirle tenga un buen concepto de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es conveniente.
Y cuando él habla de eso, él está haciendo énfasis también en lo peligroso que es vivir la vida sin elegir lo mejor porque es difícil. O sea, Jesús quería que nosotros supiéramos que las mejores cosas de la vida siempre van a ser difíciles y que no debemos elegir simplemente lo fácil porque pensamos que es lo que va a rendir frutos más rápidamente. De hecho, para nosotros, para los que hemos aceptado a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, debemos entender que todo lo que se nos presente muy fácil debemos sospechar de esas cosas. Porque es muy probable que esas cosas que se nos presentan muy fáciles nos conduzcan a una tentación, al pecado o aún a cosas peores. Amén. Todos están muy calladitos. Hay tensión en el ambiente. Pero mi intención con el mensaje no es que usted se sienta tenso, sino que podamos sopesar, poner en una balanza en nuestro corazón de qué se trata nuestra vida cristiana o cuál es el futuro que nos depara como cristianos. ¿Por qué? Porque si cuando Jesús habla de esto, de que hay un camino ancho y una puerta ancha y hay un camino estrecho y difícil y una puerta estrecha, Él se está refiriendo a sí mismo. Jesús está hablando de sí mismo. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 9, Jesús dice: yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Y algo me llamó la atención de este versículo y es cuando dice, entrarán y saldrán libremente. Y yo dije, espérate, Señor, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que podemos entrar y salir libremente de ti? Y intenté poder tener una respuesta para mí, también para ustedes, ¿no? Porque se supone que si tú entras a Cristo, si tú traspasas el umbral de la puerta estrecha, no deberías volver a salir. Y fíjense que eso no es lo que quiere decir el versículo. Acuérdense que nosotros estamos leyendo en español un texto que fue escrito en griego originalmente y que necesitó ser traducido. Lo que significa aquí entrar y salir libremente se refiere a lo siguiente: cuando uno atraviesa una puerta, puede a través de esa puerta entrar a un lugar o salir de un lugar, ¿sí o no? Cuando la Biblia dice entrarán, se refiere a entrar a un lugar seguro. Hay momentos donde tú estás desesperado, afligido y necesitas pasar a conseguir el lugar seguro. En esos casos, Cristo es la puerta por la que tú entras a un lugar seguro. Y cuando dice saldrán, se refiere a cuando tú estás agobiado, cansado, estresado, etcétera, etcétera, y necesitas llegar a un lugar de reposo, de descanso. En esos casos, cuando tú atraviesas a Cristo, cuando tú pasas a través de la puerta estrecha que es Cristo, tú encuentras reposo para tu alma. Amén. Pero lo resaltante de aquí es que Él dice, yo soy la puerta. En Juan 14, versículo 6, Él dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, cuando en Mateo él habla de la puerta estrecha y del camino estrecho, se está refiriendo a sí mismo, a una forma de hacer las cosas, de vivir la vida, de concebir las cosas que nos rodean. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como una puerta estrecha, es que es estrecha no porque no esté bien a la vista, porque al final el Evangelio es anunciado día a día, ¿sí o no? Y nosotros somos parte de esos entes multiplicadores del mensaje. Entonces esa puerta está siendo anunciada, no está oculta, pero son muy pocas las personas que se dan cuenta que necesitan entrar a Cristo o pasar a través de la puerta que es Cristo. Amén. ¿Cuántas personas que usted le ha hablado de Cristo, cuántas pasan, cuántas dicen, sí, eso es lo que yo necesito? Muy pocas, ¿verdad? Entonces cuando Él dice yo soy la puerta estrecha, no es porque adrede Él quiere hacer estrecho para que la gente no pase, sino porque es muy poca, las personas son muy pocas las que se dan cuenta que necesitan atravesar esa puerta. Cuando Él dice que el camino es difícil, Él se refiere al discipulado. Jesús vino a darnos ejemplos en todo. Entonces cuando Él transitó una vida humana, ok, de acuerdo, Él vivió entre nosotros como humanos durante 33 años y Él nos dejó un ejemplo que seguir. Cuando nosotros deseamos imitar a Cristo, nosotros estamos siendo discipulados, estamos tratando de ser imitadores de Cristo. Y ser imitadores de Cristo no es nada fácil, porque Cristo, todos sabemos cuál fue el destino de Cristo.
fue ser clavado en una cruz y ser tratado como un criminal. Cristo llegó a decirle a los que le seguían, epa, tengan conciencia de que están siguiendo a alguien que no tiene dónde recostar su cabeza a la hora de dormir. Él le dijo, las zorras tienen una guarida a la que meterse, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no tiene ni siquiera un lugar al que llegar. Entonces la vida terrenal de Jesús no fue una vida fácil ni placentera, sino una vida donde el poder y la gloria de Dios constantemente se manifestaba a través de su caminar. Y cuando Él dice que el camino es difícil, se está refiriendo a eso. Si nosotros queremos imitar a Cristo, estamos exponiéndonos a una vida de disciplina, de paciencia y de fe. Amén. Si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios y transitar el camino de Cristo, usted tiene que estar dispuesto, en primer lugar, a ejercitar su fe, a tener paciencia y a ser muy disciplinado en las cosas que va a hacer. ¿Es o no es así? Entonces, no le estoy diciendo estas cosas para desalentarle, muy al contrario. Lo que pasa es que como hijos de Dios necesitamos ser cada vez más maduros. Todos queremos las mejores cosas de Dios, pero las mejores cosas de Dios vienen como resultado también de nuestros procesos personales. Lo dije hace un momento, Dios separa lo vil de lo precioso en nosotros, pero y es un ejemplo que usamos mucho en el púlpito, cuando el oro, los metales preciosos van a ser purificados, los llevan a un crisol, los ponen en el fuego, y cuando se derriten, sube a la superficie toda la impureza. Y la impureza es retirada. Entonces, en la vida personal de un discípulo, de un hijo de Dios, la dificultad va a ser que en ti se manifieste lo peor de ti. Y lo peor se manifiesta ¿para qué? Para que tú seas capaz de arrepentirte y limpiarte de lo peor que hay en ti. El proceso es un proceso que va continuadamente, no es que todo el tiempo vas a sentirte infeliz y vas a tener problemas, porque Dios también tiene cosas muy maravillosas. En mi caminar con Cristo he vivido cosas preciosas y maravillosas de Dios. Pero también es como hay una alternancia entre lo maravilloso de Dios que viene como el resultado de la circunstancia y la prueba per se, que te va perfeccionando. Amén. En ese proceso Dios va retirando lo que no te sirve, lo que no te conviene, y se va manifestando con más claridad Cristo en tu propia vida. Amén. Ahora, cuando yo preparaba todo este mensaje, pensaba, ¿no? Porque todo esto me llevó, fue ver toda esa situación del Dairén, y yo pensaba, me puse a analizar que definitivamente las personas que se exponen a ese riesgo tan grande, ese peligro tan grande, lo hacen, en primer lugar es porque tomaron una decisión, ¿sí o no? Sea cual sea las circunstancias que vivieron, los empujó a tomar una decisión. Y aparte de tomar una decisión, esas personas consideran por sus circunstancias que no tienen otra opción. Porque yo les aseguro que si las personas tuviesen suficiente dinero, no se arriesgarían, o una visa americana, o un pasaporte, ellos no se arriesgarían a hacer eso. ¿Es o no es? Ahora, cuando nosotros llegamos a Cristo, lo hacemos porque consideramos que es nuestra mejor opción, ¿sí o no? Estamos en una igualdad de circunstancias. Cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, es porque sabemos que tenemos la convicción de que es la mejor opción. Y como es nuestra mejor opción, tomamos la decisión de seguirle. Pero así como yo me siento, yo por ejemplo, yo no metería a mi familia en una dificultad como esa para irme a otro país, pero es mi posición personal. Entonces, así como yo veo a las personas que hacen eso y me parece tan descabellado, tan loco, tan ilógico, pensar que tú vas a poder atravesar 9 países si sales de Venezuela, a pie pidiendo cola en un autobús de ANUR o como sea. Imagínese qué piensa la gente cuando usted le dice, mira, he tenido muchas dificultades y estas dificultades me han llevado a querer a conocer a Cristo. Y conocí a Cristo. Y no han cedido, mis dificultades persisten, están ahí, pero yo siento que Cristo me va haciendo avanzar. Y lo hago porque creo que en algún momento yo voy a tener la vida eterna. Cuando usted le dice eso a alguien sin Cristo, como dice la misma Biblia, el Evangelio es locura para los que se pierden.
Cuando usted le dice a alguien que está pasando, algún conocido, algún amigo, algún cercano, que usted ha decidido caminar con Cristo porque usted tiene la convicción de que Él va a mejorar su vida, aunque lo mejor todavía no esté ocurriendo, porque si nada bueno ocurre, usted tiene la convicción de que se va a ir al cielo, la gente también lo va a ver como un loco. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Eso no nos debe hacer sentir infelices, pero tampoco nos debe hacer sentir mejor que los demás, porque ese es el problema. Cuando yo estaba viendo estos documentales o estos reportajes, escuché un hombre que decía: los que llegan a los Estados Unidos con una visa y un pasaporte son todos unos débiles. Los que merecemos estar allá somos nosotros, los que tenemos la fortaleza física y mental de hacer el recorrido más largo. Y este hombre juzgaba a todos los que sí pueden porque él se sentía capaz de hacerlo. Y a mí me parecía más loco y más irracional lo que él decía. Pero lamentablemente entre los cristianos también hay muchos que toman esa posición, ¿sí o no? Entonces le predican a alguien y si alguien rechaza abiertamente el evangelio, lo tildan de débil, de miedoso y se sienten más importantes que los demás. Y por eso es que mucha gente también rechaza el mensaje del evangelio y la culpa llega a ser nuestra. Entonces no podemos sentirnos ni miserables porque tomamos la decisión de ir por la puerta estrecha y el camino angosto, pero tampoco debemos sentirnos más importantes que los demás. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Les parece que eso es racional? Tenemos que entender que la decisión y las convicciones personales son eso, pero nosotros tenemos una responsabilidad con Dios. Tenemos que darle la oportunidad a cada persona de tomar su decisión. No juzgar a las personas. Y justamente yo creo que eso fue, por esa razón el Espíritu Santo saltó y constrictó mi espíritu, porque en ese momento, en cierto modo, yo estaba tomando una posición de juez. Y la verdad es que yo desconozco el nivel de desesperación que llevan a estas personas a tomar esa decisión. Imagínense otro pasaje que me acuerdo, un niño, entrevistan a un niño a la salida, porque obviamente la selva tiene un punto de llegada. Y llega un niño como de la edad de mi hijo, como de 10 años, que a esa edad los niños son niños. Y el niñito le pregunta a la periodista: oye, ¿y saliste? ¿Y qué te pareció? Y el niñito le dice: bueno, salí bien, pero estoy muy preocupado. Y el niñito iba con dos adultos, con dos hombres adultos. Entonces uno dice, la mujer le dice: ¿por qué está tan preocupado? Porque mis papás se sintieron mal y todavía no han salido. Y le dicen al niñito: ¿y quiénes son estos que andan contigo? Él es un amigo de mi papá, alguien que me conocía, y el otro lo conocí aquí, y el otro era un cubano que también iba cruzando. El otro: oye, estamos preocupados por los padres del niño. Y usted se imagina el calvario que estaría viviendo ese niño por dentro de 10 años, pensando que a su papá o su mamá se podían haber muerto ahí. Bendito sea el Señor que al rato salió el niño con los papás súper feliz, ¿no? Y eso, respiré. Pero también escuché personas que le decían, porque cuando la gente sale de ahí es cuando la verdad se manifiesta. Cuando se meten ahí, los engañan. De hecho, que muchos de ustedes, hace poco un margariteño, no lo vieron en las noticias, un hombre de aquí de Margarita que estaba agonizando, no sé si con un infarto o porque es exigente, es una subida muy enorme, o sea, cualquier persona no puede hacer eso y llueve y no sé qué. Pero vi un hombre, un policía de Aragua, no sé si llegaron a ver esa noticia, que sale, antes de salir estaba en Cúcuta y lo graban. Y el hombre está diciendo: bueno, ahí está fulano de tal, que va saliendo porque va a los Estados Unidos y va con nuestros asesores de viajes internacionales, fulanito y menganito de tal. Y a los 2 días el tipo estaba dándole un infarto en la selva y se murió en la selva. Pero así llevan a las personas, le dicen a la gente que en 2 días va a atravesar la broma, o sea que tranquilo, que si te llevas una pimpina de agua baja. Si hay una diferencia radical entre ellos y nosotros, es que cuando el supuesto guía los lleva, el guía va a toda velocidad porque está acostumbrado, y si la gente es débil y se queda, se quedó, y el guía lo abandona. Nosotros sabemos que por muy difícil que sea el camino, el Señor nos ha prometido que siempre irá delante de nosotros. Amén. Ahora, Jesús de forma muy honesta nos dice que nos presenta 2 opciones: el camino de la autoindulgencia o el camino de negarnos a nosotros mismos.
Él dice que tenemos dos caminos. Él dice, en el camino de la autoindulgencia tú vas a tomar tus propias decisiones, vas a hacer las cosas a tu manera, vas a aceptar las responsabilidades de tus actos y vas a vivir la vida como te plazca. Él no te dice que obligadamente tienes que pasar por la puerta estrecha, él simplemente te está diciendo que. Y el camino de negarte a ti mismo es el camino donde tú vas a tener que desarrollar esa capacidad de vivir a la manera de Dios. Si nosotros asumimos que Dios nos creó al ser humano, ¿quién más capacitado para saber cuál debe ser la forma en que vamos a funcionar sino aquel que nos creó? ¿Cierto? Entonces, si Él dice, hay una buena manera de vivir la vida humana, es porque Él mismo se dio a la tarea de diseñarnos, de crearnos y de hacernos. Entonces, la opinión de Él y la forma en que Él quiere la vida para nosotros es la que más nos conviene, pero no quizás no es la más placentera. Y nosotros como tontos siempre luchando con nosotros mismos diciendo, bueno, ya va, yo vine a Cristo pensando que todo iba a ser más fácil y yo veo que aquel injusto tiene la buena camioneta. Yo le ponía ese ejemplo a la gente del primer servicio y me da risa porque es una cosa agridulce, da risa, pero a la vez no da risa. Incluso aquí dentro de la iglesia hay mucha gente que los hermanos admiran, oye, mira esta persona cómo es bendecida, que tiene tremenda camioneta y vive en no sé dónde o no sé cuánto, y la gente se fantasía con esa tontería. Quiero decirle que eso no es señal tampoco de bendición. Porque mucha gente que tiene esas supuestas bendiciones también es muy flexible y no anda del todo por el camino estrecho. ¿Es o no es? No podemos sospechar de todo el mundo tampoco, porque los extremos son malos. Pero tampoco se imagine que yo soy un miserable cuando me ven en la bicicleta por ahí. Porque mi camino, sí, tenemos que considerar esto de una manera muy personal y muy individual, ¿sabía? Mi camino es diferente al tuyo o al de cualquiera de ustedes. Y Dios sabe cuál es la mejor manera para que yo transite mi camino estrecho. Lo que es difícil para mí de repente es muy fácil para el otro. Y eso no tiene nada que ver. Yo lo único que yo quiero que Dios garantice en mi vida es que el resultado de todo ese proceso sea algo muy maravilloso. Así yo no lo vea en la vida. Aunque déjenme decirle algo. Desde que yo conocí a Cristo, mi vida siempre ha ido mejorando. Quizá no en función de los cánones, o en la manera de ver de las personas. Pero si yo me pongo a analizar todas las cosas buenas que he hecho en mi vida, yo digo que siempre voy de bien para mejor. Aunque los demás no lo consideren así. Pero honestamente yo me considero una persona muy feliz y muy gozosa. Porque aún en la escasez o aún en la dificultad, yo veo la bendición de Dios en mi vida. Tenemos que entender que lo que nosotros consideramos bendiciones, Dios no nos va a dar cosas que nos hagan daño. Entonces acepte y reciba con gozo aquello que Dios en este momento le está permitiendo vivir, porque es lo que te hace mejor en este momento. ¿Es o no es? Y si tienes mucho, disfrútalo, pero si no tienes tanto, también disfruta. Yo disfruto cuando voy en la bicicleta. Y eso puede ser motivo para que otro diga, este tipo es un falso humilde, ¿cómo anda en esa ridiculez? ¿Qué es? Es un hombre adulto y no sé qué. Yo no sé, yo quiero otra cosa, pero Dios, eso es lo que quiere para mí en este momento. Y yo le digo, amén. Yo confío en Dios. Si usted confía en Dios, a veces es muy difícil. Cuando terminó el primer servicio, y oye, no está Angélica ahí, pero estuve hablando con la pastora Angélica. Y con lágrimas en sus ojos ella me decía que ella lucha con el Señor. ¿Ustedes creen que la pastora Angélica no quisiera que el Señor le sanara sus riñones? Y ella dice, pero si es el propósito de Dios para mi vida, y yo en el aspecto salud estoy más saludable que todos mis compañeros que entran a... ¿Cómo yo no puedo darme cuenta de ese milagro que hace Dios, pero me tiene ahí? A mí no me gusta estar ahí, es difícil estar ahí, pero es donde soy útil para Él. Y usted no va a entender esas cosas tan ilógicas que Dios piensa, pero usted puede estar seguro que el resultado de esas cosas siempre va a ser el mejor y el más conveniente. Amén. Obvio que los demás van a pensar que usted es un loco. Ojo, lo ancho o lo estrecho de su camino tiene que ver con sus inclinaciones naturales. Cuando usted anda en lo ancho, usted anda haciendo lo que le viene en gana, lo que le provoca, lo que le place, lo que le complace. Aunque más adelante le vaya a traer aflicción. Pero cuando usted decide andar por lo estrecho, usted debe estar consciente de que ir en lo estrecho consiste en, por ejemplo, resistir las tentaciones que todos los días se le van a presentar.
Todos los días se le van a presentar tentaciones, y cuando usted decide caminar en lo estrecho, usted tiene que saber diferenciar, usted tiene que saber que ser tentado no es pecado. El pecado es cuando nosotros sucumbimos al pecado, a la tentación, perdón. Entonces, el que anda por el camino estrecho tiene que estar consciente de que, en primer lugar, tiene todos los días que luchar contra las tentaciones que se le van a presentar en cantidades. Va a tener que cumplir con sus deberes naturales y espirituales, porque simplemente necesitamos ser diferentes. Si la gente hacen su mayor esfuerzo por no hacer lo que deben, nosotros al contrario debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por hacer lo que debemos. No solo desde el punto de vista natural, sino también desde el punto de vista espiritual. Porque nos debemos al Señor. Amén. Lo tercero es que también debemos mantenernos alerta. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos lucha contra las personas. Son las cosas espirituales que están a nuestro alrededor las que quieren hacer que tropecemos y nos demos por vencidos. Porque no hay forma de hacer un camino si no es avanzando constantemente. Entonces tenemos que estar alertados. Así como esa gente que cruza la selva tiene que ver al suelo para ver que no pise una culebra que lo vaya a morder, o una rama que lo vaya a hacer caer y le haga un esguince, una fractura, nosotros debemos saber y considerar en qué forma estamos caminando y por dónde estamos yendo. Lo otro que es importante es que nosotros soportemos las dificultades, porque, se los he dicho, es la tercera vez que se lo digo, lo precioso de nosotros se separa de lo feo de nosotros a través de las dificultades. ¿Quién quiere ser cada vez más precioso a los ojos de Dios y más parecido a Cristo? Es muy sencillo, mientras más parecido a Cristo tú seas, menos tienes que hablar de Cristo, porque tu vida va a hablar por ti. Ya no va a ser una cosa de obligación, sino va a ser algo tan natural que te sale por los poros. Entonces, quiero que esto quede arraigado en sus corazones. Nosotros podemos también notar que cuando tú escoges el camino estrecho, el camino de Cristo, en muchas ocasiones te vas a quedar solito. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Pero es natural que eso ocurra. ¿Saben por qué eso ocurre? Dios permite, eso ocurre por varias razones. Le voy a puntualizar algunas. La primera es porque cuando tú decides caminar como Cristo desea que camines, tú tienes que practicar en tu vida la ética cristiana, ¿sí o no? Entonces tienes que rechazar todo aquello que Dios considera que es malo. Cuando tú empiezas a rechazar lo que no te conviene, la gente que te rodea, que no tiene los mismos principios que tú, van a desistir de estar contigo. Y no es porque tú estés haciendo algo incorrecto, sino porque esa justicia que tú estás intentando practicar deja en evidencia sus malas acciones. ¿Entiendes? ¿Entiendes eso? Cuando, en la medida en que tú más haces lo que debes hacer, los que te rodean, que no están haciendo lo que es correcto, quedan más en evidencia. Entonces esa gente, por sinceridad ellos mismos, en un momento deciden no estar más contigo. No porque tú estés haciendo algo malo, al contrario, es porque tú estás haciendo lo correcto. Así que no te desconsueles por eso. Pero Dios también permite que te quedes solo, porque es necesario que en algún momento del camino andes solo por una razón muy importante. Cuando tú no tienes nadie más en quien apoyarte o en quien confiar, ¿en quién te vas a apoyar y en quién vas a confiar? En Dios. Y Él necesita establecer una relación personal profunda, íntima contigo como persona. Y eso, la mejor forma de lograrlo es cuando tú estás completamente solo, cuando no puedes contar con más nadie, porque recurres a Él y le dices: Dios mío, ayúdame, Dios mío, me siento solo, Dios mío, no entiendo. Y es ahí cuando Él viene y conforta tu corazón y te ayuda y te demuestra que Él te apoya, que Él está contigo, no solo delante de ti, sino también detrás de ti, impulsándote para que sigas avanzando. Amén. Entonces tengan esto arraigado en su corazón. Es normal, si tú estás haciendo las cosas bien, es normal que te quedes solo. ¿Por qué te quedas solo? Ya lo sabes. Porque los que están haciendo lo malo a tu alrededor van a quedar en evidencia, entonces van a decir: no me conviene estar con esa persona. Y no estoy dispuesto tampoco a cambiar y ser como esa persona. El secreto está en que tú nunca los rechaces. ¿Ok? Porque si tú te lo tomas almáticamente, le agarras idea a la persona y dices: no, este se alejó de mí porque yo sigo a Cristo, y le agarras rabia a la persona. Craso error. Si en algún momento la persona cambia su parecer y dice: wow, yo creo que sí, que es evidente que en la vida de este amigo, amiga, compañero, como se llame, este familiar, Dios le ha ayudado a cambiar, yo necesito eso, usted tiene que tener las puertas abiertas para que esa persona regrese. Porque si no, usted se creería mejor que esa persona. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Es importante, ¿verdad? Pero todo esto nos tiene que hacer reflexionar, porque somos muy ligeros para hacer juicio. Cuando yo veía esas cosas, se los confieso, me revolvía las tripas, me daba rabia. Decía, concha, le estamos tan mal así como para que esa gente haga esa locura. Me lo decía a mí, pero mis circunstancias particulares pueden ser muy diferentes a las de ellos. Uno no conoce en realidad las circunstancias de las personas. Por esa razón no debe juzgarlas. Les acabo de decir que esto es algo muy individual. Su camino es entre Dios y usted. Su familia y los que están a su alrededor pueden facilitar o perjudicar su forma de caminar, pero la decisión va a ser única y exclusivamente de usted. Es tu vida la que va a tener, la que tiene un destino. Amén. Tenemos que ser conscientes también de que no tomamos el camino porque sí, lo hacemos con una esperanza. La gente no dice, ay, yo me voy a meter ahí a ver qué pasa ahí. No. Cuando la gente, yo llegué a la conclusión que todas esas personas que toman la decisión y reúnen los recursos y se exponen a eso, es porque en primer lugar tomaron la decisión, consideraron las opciones y consideraron que esa era la mejor opción y tomaron una decisión. Y aparte de tomar una decisión, se están exponiendo a llevar a cabo esa decisión. En nuestro caso es exactamente lo mismo. Cuando uno llega a Cristo, uno no llega a Cristo para probar, uno llega a Cristo porque ya ha probado todo. ¿Es o no es? Seamos sinceros. Si uno llega a Cristo porque ya lo ha intentado todo y dice, ya va, ya no hay nada que hacer, entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, ahí está mi opción, es Cristo. Entonces, por eso no debemos jugar las convicciones personales e individuales de las personas. Quizá usted considere que alguien está más pelado porque está haciendo esto o aquello, pero es que nosotros no conocemos el fuero interno, el corazón de esa persona. Algo que me llamó mucho la atención también y que me impactó es que cuando en el lugar donde la gente se va a internar en la selva había como una churuata, y en esa churuata había un pastor que constantemente está orando por esas personas. Ese pastor no está ahí para hacerlos cambiar su decisión. Ese pastor está ahí intercediendo para que la misericordia de Dios se manifieste a esas personas en ese trayecto. Porque el camino de cada quien es el camino de cada quien y nosotros no podemos intentar modificarle la vida a las personas. Debemos de ser facilitadores del plan y del propósito de Dios. Primordialmente para nuestra vida, ¿sí o no? Si usted le dice a una persona que no tiene a Cristo, mira, mi esperanza es que cuando me muera voy a resucitar como Cristo resucitó. Y Dios sabe que me promete. Dios me promete que esta tierra y este cielo, como yo lo conozco, se va a desintegrar. Y Él nos está preparando una tierra nueva y un cielo nuevo. Mira, si para nosotros es descabellado que una persona se plantee cruzar 9 países a pie, para las personas deben ser mucho más descabellados que nosotros le digamos esto, ¿sí o no? Pero si usted no tiene esa esperanza bien clara, ¿a dónde va a llegar? Porque eso no solo consiste en cruzar la puerta y sentarse. Es que una vez que usted cruza la puerta tiene que avanzar. Amén. De eso se trata. Porque hay muchas personas que llegan a la iglesia y se estancan porque se les ocurre que nada más es tomar la decisión. Usted toma la decisión una vez, pero de esa decisión va a traer todos los días nuevas y constantes decisiones. Y cada decisión que usted tome va a requerir de perseverancia de su parte, para que el propósito de Dios pueda llegar a buen término. Porque no hay nada más terrible que ser mediocre, ¿sí o no? Ser mediocre es dejar las cosas a la mitad. Entonces, si usted eligió por Dios, vaya a todas. Porque puede estar seguro de que las cosas que Dios ha reservado para usted son las mejores y las que más le convienen. Entonces, deje de fantasear con una vida de lujo o deje de fantasear con cosas que son materiales, porque el día que usted se muera nada de eso se lo va a llevar. Si Dios en su misericordia le permite a usted tener una preciosa casa, disfrútela, porque forma parte de las bendiciones de Dios para su vida. Pero no convierta su vida en una carrera tras esas cosas, porque se va a cansar y no va a llegar a nada. Lo que va a llegar a su vida es lo que es el propósito de Dios para su vida. Los solteros andan angustiados. Dios mío, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está el esposo que tú tienes para mí? En el momento en que menos lo estés buscando, el Señor te lo va a presentar.
Porque si tú eliges a la ligera, te puedes arrepentir durante el resto de tu vida. Y así con cada cosa que nos pasa. Por eso lo que yo quiero, mis hermanos, es transmitirle de corazón a corazón a través del Espíritu Santo. Es que es necesario que nosotros entendamos y seamos maduros y tengamos la certeza de que esto que nosotros decidimos seguir, que es el camino de Dios, nos tiene un buen futuro preparado. No siempre va a ser de color de rosa, no siempre va a ser todo fácil, no siempre las cosas van a ser como nosotros quisiéramos, pero de lo que podemos estar seguros es que cada una de esas cosas, aunque no sean como quisiéramos, van a ser siempre las que más nos convienen y las que van a producir mejores frutos en nosotros. Amén. Hay 3 cosas que, antes de pasar a las cosas, ¿tú estás dispuesto a andar en ese camino de la vida? Si tú estás dispuesto, ya tú sabes a lo que te enfrentas. Amén. Ahora hay 3 cosas que yo quiero que usted se lleve en su corazón en esta mañana de este mensaje. La primera es que la vida exige que constantemente hagamos elecciones. No postergues tus decisiones, sigue adelante. Dios te va a llevar de una decisión a otra decisión. Lo peor que puedes hacer es postergar tus decisiones. Si hay una decisión ante ti, tómala y prosigue. ¿Qué tienes que hacer? Dejarle los resultados. Asume tú la responsabilidad, pero déjale los resultados a Dios. Es imposible controlarlo todo. Cuando tu vida está en las manos de Dios, Él tiene el control de lo que te pasa. Pero es tu necesidad elegir. Amén. Lo segundo es que la vida cristiana no solo consiste en encontrar la puerta y atravesarla. Hay que avanzar en el camino del discipulado. Hay cristianos que llegan, conocen al Señor y se estancan y pasan todo el resto de su vida sin haber descubierto las cosas maravillosas que Dios tenía para ellos en todo ámbito de su vida, porque se conforma con que tomaron la decisión. Pero hay que ser discipulado, y ser discipulado es seguir los pasos de Cristo, es imitar a Cristo. Y eso implica también una aventura, una travesía que debemos asumir con valentía. Amén. Y lo tercero es que debemos ser perseverantes en el camino, aunque, en ocasiones las circunstancias nos entristezcan o desanimen. No estamos solos, no estás solo. A esta pobre gente que cruza la selva los dejan botados y tienen que averiguar cómo terminar. Pero ¿saben algo? Si hay algo que podemos confiar y creer en el Señor, es que nunca nos va a dejar solos. El salmista en el Salmo 23, versículo 4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Amén. Entonces, si hay algo de lo que nunca debes dudar, es que en ese camino estrecho, a cada paso, Dios va a tu lado apoyándote, ayudándote y haciéndote salir adelante. Amén. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enseña cosas que son excesivamente importantes para nuestra vida, Señor. Que siempre estemos conscientes de que hay una puerta y un camino, y tanto la puerta como el camino eres tú, Jesús. Ayúdanos a vivir nuestra vida cristiana con objetividad, Señor, viendo realmente qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos a estar abiertos para aquellos que nos rechazan. Ayúdanos, Señor, a entender que hay una travesía, un camino, un esfuerzo que hacer. Pero eso no nos hace mejores, sino que nos hace más parecidos a ti. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia cada día para nuestras vidas y por este mensaje que traes a nuestros corazones. Permite que el mensaje quede arraigado fuertemente allí y que nos ayude a seguir avanzando. Ayuda a mis hermanos a tomar las mejores decisiones y a ser perseverantes en cada una de ellas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.